Capítulo 7. El bautismo en el Espíritu Santo. Jesús guardó algunas de sus instrucciones más importantes para los últimos momentos con sus discípulos. Antes de ir al cielo, Él les habló acerca del Espíritu Santo, ordenándoles que esperaran en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, recibirían poder y serían testigos en toda la tierra. Jesús creyó que el bautismo en el Espíritu Santo era esencial para los creyentes. Los primeros cristianos obedecieron el mandato de Cristo y esperaron en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos llevaron el mensaje de Jesucristo a todo el mundo conocido. Hoy día, los pentecostales están comprometidos a seguir el ejemplo de Cristo. Reconocemos que dependemos totalmente de Cristo y del Espíritu Santo para hacer cualquier cosa que agrade a Dios. Creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es esencial para ser testigos eficaces de Cristo. En este capítulo, proveeremos un fundamento bíblico para las enseñanzas pentecostales acerca del bautismo en el Espíritu Santo. La primera lección presentará verdades básicas acerca del bautismo. La segunda lección examinará la evidencia del bautismo. La tercera lección proveerá instrucciones en cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Declaración de fe. El bautismo en el Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. Con el bautismo en el Espíritu Santo el creyente participa de experiencias como la de ser lleno del Espíritu, una mayor reverencia hacia Dios, una consagración más intensa a Dios y una mayor dedicación a su obra, y un amor más activo a Cristo, a su palabra y a los perdidos. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija. El hablar en lenguas en este caso es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero es diferente en propósito y uso. 7.1 Verdades básicas acerca del bautismo en el Espíritu Santo. La promesa de Jesús para sus seguidores que serían bautizados con el Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés. Juan el Bautista predijo que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mientras que Juan bautizaba a las personas por inmersión en agua, Jesús bautizaría a las personas por inmersión en el Espíritu Santo. El libro de Hechos usa 4 frases que describen el bautismo. Los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro explicó que Jesús había derramado el Espíritu. Los creyentes pueden recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Estos términos enseñan que el bautismo envuelve más que el movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Significa que nosotros somos sumergidos y llenos hasta sobreabundar con su presencia. En 1 Corintios 12:13 Pablo escribió, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Algunos creyentes erróneamente creen que esto se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, mientras que este versículo indica que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Jesús es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu no nos bautiza consigo mismo, más bien, Jesús es quien bautiza. El bautismo en el Espíritu Santo es una doctrina clave de la Iglesia. Sin embargo, muchos cristianos están confundidos de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y cuándo viene. En esta lección, veremos 6 verdades básicas acerca del bautismo en el Espíritu Santo. La persona divina del Espíritu Santo. La Biblia usa las palabras ruach y pneuma para espíritu. El significado de estas palabras es aliento o viento. Así como el viento es invisible, el Espíritu Santo es invisible, aún así podemos ver y sentir lo que está haciendo. La confusión sobre el Espíritu Santo existe, en parte, porque algunas versiones de la Biblia no etiquetan al Espíritu Santo consecuentemente.
Algunos pasajes se refieren al Espíritu como Él, mientras otros le llaman lo. Muchas traducciones nuevas han corregido esto usando la frase el mismo. El Espíritu Santo es una persona con todos los atributos de la personalidad, mente, voluntad y emociones. Romanos 8, 27 se refiere a sabe cuál es la intención del Espíritu. En Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así, el Espíritu Santo piensa, toma decisiones, y forma opiniones. Pablo escribió que el Espíritu da dones a cada uno en particular como Él quiere. De acuerdo a Isaías 63 horas y 10 minutos y Efesios 4:30, el Espíritu puede ser contristado. Él tiene personalidad. Como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es una persona divina. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él es el Espíritu eterno y estuvo envuelto en la creación. Porque Él es una persona, podemos tener una relación con Él. Porque Él es divino, Él hace que el poder de Dios esté disponible para nosotros. Él es digno de ser adorado. Deberíamos permitirle que nos llene y nos use para la gloria de Dios. Jesús prometió el Espíritu Santo la noche antes de su muerte, mientras Jesús compartía la última cena con sus discípulos, Él les dio esta promesa, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. El Espíritu de verdad. Él dijo que el Espíritu les enseñaría, y testificaría de Él, y que también les guiaría. Nuestro Señor prometió que el Espíritu vendría a la vida de los creyentes. Jesús sabía que era tan importante que Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo es consolador y abogado quien nos ayuda, nos da fuerzas, y nos anima. Él intercede a nuestro favor y tiene el derecho y el poder de ayudarnos en todo lo que en qué manera era mejor para los creyentes que Jesús se fuera. 7.1 El don del bautismo para todos los creyentes. El Antiguo Testamento prometió el derramamiento del Espíritu Santo. En Isaías 44:3, Dios declaró, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Joel predijo que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. La profecía de Joel se cumplió parcialmente el día del Pentecostés y ahora se cumple más completamente. En Pentecostés, Pedro no solo dijo a la multitud que ellos también podían recibir el don del Espíritu Santo, pero también añadió que, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy día, vemos de una manera general cómo se derrama el Espíritu Santo, lo que verifica las palabras de Pedro. Mire que Pedro llamó a esta promesa de Joel el don del Espíritu Santo. Él explicó en Hechos 11:16, 17, entonces me acordaré de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Estos pasajes afirman una gran verdad, el bautismo en el Espíritu Santo es un don. No tenemos que ganarlo siendo extra espirituales o santos. Mire que tanto Joel como Pedro usaron la palabra todos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y es la promesa. Para todos. ¿Cuántos el Señor nuestro Dios llamare? La promesa no fue solo para los apóstoles o los 120 discípulos en el día de Pentecostés. La promesa no es solo para pocos cristianos electos. La promesa es para todos y vuestros hijos. Es incluso dado a todos los que están lejos, incluyéndonos a nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes. En este momento, tenemos que recalcar que mientras el bautismo en el Espíritu Santo es un don, es diferente a los dones del Espíritu que Pablo mencionó en su epístola. El don del Espíritu es la presencia y el poder del Espíritu Santo que viene con el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones espirituales como Él desea a los creyentes que son llenos del Espíritu. El papel de Cristo en el bautismo del Espíritu.
Juan el Bautista predijo el sacrificio de Cristo, llamándole el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él también predijo que Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este pasaje, fuego se refiere principalmente al futuro fuego del juicio. Sin embargo, el fuego ferviente y purificador del Espíritu de Santidad trabaja en el creyente también. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos amonesta: no apaguéis al Espíritu. El fuego del Espíritu Santo nos da profunda reverencia por Dios, mayor consagración a Dios y mayor fervor por su obra. El derramamiento del Espíritu Santo siguió la ascensión de Cristo, así como Jesús lo prometió. La obra expiatoria terminada de Cristo hizo posible que el Padre envíe al Espíritu. 7.1. 2. Una experiencia posterior a la salvación. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre las personas que ya eran creyentes. Más adelante en Hechos otros acontecimientos indican que el bautismo en el Espíritu Santo se da después de la salvación. Por ejemplo, los samaritanos quienes eran ya creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Más tarde, cuando Pablo encontró a los discípulos en Efeso que habían creído pero no habían sido bautizados en el Espíritu, él les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo escribió: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así, el bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes y se da después de la salvación. Algunos pueden oponerse, preguntando: ¿acaso no todos reciben el Espíritu Santo en el momento de la conversión? La respuesta es sí. Romanos 8:9 acertadamente dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin embargo, el acto por el cual el Espíritu Santo viene a nuestra vida el momento de la salvación no es el bautismo en el Espíritu Santo como se experimentó en Pentecostés. Leemos en Juan 20:22 que Jesús sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos recibieron la presencia regeneradora del Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu no ocurrió hasta el día de Pentecostés. Poder para servir. Un hombre que se preparaba para un huracán inminente, compró un generador de 500 watts para uso de emergencia solamente. Sin embargo, cuando el huracán llegó, la electricidad se fue por una semana. El generador de este hombre no tenía suficiente poder para encender su cocina o mantener el refrigerador. Jesús sabía que no tendríamos suficiente poder para completar la tarea que nos dejó sin la llenura del Espíritu Santo. Por esta razón, Él mandó a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder que necesitaban. En Hechos 1:8 Jesús prometió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Las Escrituras enseñan que después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo obró a través de los primeros cristianos con poder. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Otras personas aparte de los apóstoles recibieron poder por el Espíritu. Lucas describió a Esteban como lleno de gracia y de poder. Cuando Felipe llevó el Evangelio a Samaria, su mensaje iba acompañado de muchas demostraciones del poder del Espíritu. Vemos lo mismo en el ministerio de Pablo en Iconio, Listra y Efeso. Más tarde Pablo escribió: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. El poder del Espíritu Santo es una de las necesidades más importantes para ser un siervo eficiente de Dios. Algunos pueden decir que ya no necesitamos esta clase de poder hoy día. La condición del mundo sigue siendo mala, si no está peor de lo que fue en los tiempos de la iglesia primitiva. Seguimos enfrentando enfermedad y enfermos que necesitan ser sanados, endemoniados que necesitan ser liberados, y muchas otras circunstancias que requieren de un poder sobrenatural. Tal intervención puede venir solamente a través del poder del Espíritu Santo. Dios no ha cambiado. Como en los días de los apóstoles, sigue escogiendo usar a su pueblo como instrumento del poder de su Espíritu. Esto es, el mismo poder que estaba disponible para los cristianos primitivos, está disponible para nosotros.
Recibimos acceso a este poder cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. 7.2 La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo después del culto de una iglesia. Sandra se acercó a su pastor y cuestionó la enseñanza acerca de que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ella dijo, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, y no hablé en lenguas. Yo sé que fui llena porque sentí la presencia de Dios. Ella no estaba convencida de otra cosa hasta 2 años después cuando fue al altar al final de un culto. En ese momento, el Espíritu Santo la llenó, y ella empezó a hablar en lenguas. Después de un rato ella se acercó al pastor y le dijo, Pastor, usted tenía razón. Lo que experimenté antes no es nada comparado a lo de ahora. Me da pena haber esperado todo este tiempo. Sandra no había buscado el bautismo en el Espíritu Santo antes porque había confundido una unción del Espíritu Santo con el bautismo en el Espíritu y no sabía de una señal clara del bautismo. Como los discípulos de Cristo en Juan 20:22, algunos creyentes reciben una unción fuerte del Espíritu Santo sin recibir el bautismo en el Espíritu. Los discípulos habían sanado enfermos y habían echado fuera demonios mucho antes de que Jesús hablara con ellos después de su resurrección. No obstante, Jesús les mandó que esperaran esa promesa del Padre. Él no les hubiera dado tal orden si ellos hubieran sido ya bautizados en el Espíritu. En esta lección presentaremos que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Además, presentaremos que el hablar en lenguas ayuda a los creyentes. Esta lección concluirá con algunas preguntas clave que muchos hacen acerca de las lenguas. Hablar en lenguas, la evidencia inicial física. Antes de ir al corazón de esta lección, necesitamos examinar 2 frases. El término la evidencia inicial física se refiere a la primera señal exterior del bautismo en el Espíritu. Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela una señal física por la cual los observadores supieron que los creyentes habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la señal a través de la cual las personas pueden estar seguras de que han sido llenas y saber que otros también han sido llenos. La expresión hablar en otras lenguas se refiere a la habilidad que el Espíritu Santo da a los creyentes de hablar en lenguas que ellos nunca han aprendido. Creemos que la evidencia inicial física del bautismo es hablar en lenguas por 2 razones principales. Primero, el libro de los Hechos registra 5 casos donde las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo por primera vez. Estos casos, los que se describen abajo, señalan a las lenguas como la evidencia inicial física. Segundo, Hechos claramente declara que los líderes de la iglesia primitiva reconocieron las lenguas como la evidencia inicial en por lo menos una ocasión, en la casa de Cornelio. En el día de Pentecostés, los creyentes estaban buscando el bautismo en el Espíritu Santo que Jesús prometió. De repente ellos escucharon un sonido como un gran viento y vieron lo que parecía como lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. El viento simbolizó la persona del Espíritu Santo, cuyo nombre literalmente significa viento santo. El fuego y la luz fueron símbolos de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el fuego también enseñó que Dios había aceptado el tabernáculo y el templo como lugares de sacrificio. Aunque las señales del viento y del fuego vinieron antes del bautismo en el Espíritu Santo, ninguno de estos se repitió. Hechos 2:4 nos cuenta del acontecimiento, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra comenzaron es importante porque enseña que lo que se inició allí continuó en otras ocasiones. Además, ellos hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu no tomó control de sus bocas, más bien, Él los capacitó dándoles las palabras. Ellos hablaron las palabras que el Espíritu les dio. Este registro es importante porque Lucas lo da con más detalle. Establece el modelo para todos los otros casos que siguieron. Él nos dice claramente que ellos hablaron en lenguas cuando el Espíritu Santo los llenó. Esta fue la única señal que se repitió siempre. En Samaria Hechos 8 nos habla del avivamiento en Samaria que resultó de los esfuerzos evangelísticos de Felipe.
Cuando Pedro y Juan llegaron para investigar, los dos apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lucas no declara exactamente qué señales acompañaron al bautismo. Él indica, sin embargo, que un mago de la localidad, Simón, estaba tan impresionado que intentó comprar la habilidad de los apóstoles. Es claro que algo sobrenatural debió haber sucedido. Simón no trató de comprarle a Felipe el poder para sanar o echar fuera demonios. Sin embargo, creemos que la experiencia de los samaritanos fue la misma que la de los 120 discípulos en el día de Pentecostés. En la conversión de Saulo, el fiero perseguidor de la iglesia, más tarde llegó a ser el apóstol Pablo. Después de la experiencia de Pablo en la ruta a Damasco, Dios envió a Ananías a orar por él. Ananías oró para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. No tenemos registros de que Pablo haya hablado en lenguas en ese momento. Sin embargo, Pablo escribe más tarde: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Creemos que él habló en lenguas cuando fue lleno del Espíritu. En la casa de Cornelio, Pedro estaba predicando en la casa del centurión Cornelio cuando el Espíritu Santo cayó sobre los presentes. Los creyentes que estaban con él reconocieron esto como el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Más tarde, los líderes de Jerusalén criticaron a Pedro por comer con los gentiles. En respuesta, Pedro declaró: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Él dijo que sabía que el Espíritu Santo había bautizado a los creyentes gentiles porque ellos experimentaron la misma cosa que los primeros creyentes que fueron bautizados, concretamente, hablaron en otras lenguas. Para Pedro y los otros, las lenguas eran la clara evidencia principal del bautismo en el Espíritu Santo. Si los líderes de la iglesia primitiva y los creyentes aceptaron las lenguas como evidencia inicial del bautismo, nosotros deberíamos hacer lo mismo. En Efeso, cuando Pablo vino a Efeso en su tercer viaje misionero, él conoció a un grupo de alrededor de 12 discípulos. Él les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta de Pablo muestra que un creyente sabría cuándo ha recibido el Espíritu Santo. La respuesta de los discípulos de Efeso mostró que ellos no sabían acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Pablo los bautizó en agua e impuso sus manos sobre ellos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y profetizaban. Supongamos que alguien más tarde les preguntara a estos hombres: ¿cómo saben que recibieron el Espíritu Santo? Ellos podrían responder: porque hablamos en otras lenguas. 7.2.2 La práctica normal de la iglesia primitiva. Algunos que no hablan en lenguas citan 1 Corintios 12:30-31 para decir que las lenguas son el menor de los dones y es solo para los creyentes inmaduros. Ellos juntan la verdad de que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas con la pregunta de Pablo en 1 Corintios 12:30, ¿hablan todos lenguas?, para concluir que Pablo está hablando en contra de las lenguas. Ellos ignoran la declaración de Pablo cuando dijo que hablaba en lenguas más que los creyentes de Corinto. En parte, aquellos que apoyan este punto de vista confunden varias diferentes funciones del hablar en lenguas que se encuentran en la Biblia. Una es la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo. Otra es la oración privada para crecimiento personal. La tercera función envuelve el uso público de las lenguas como uno de los 9 dones del Espíritu. Hechos se enfoca en las personas que están recibiendo el Espíritu Santo, mientras 1 Corintios 12:14 da pautas para ejercer el don público de las lenguas. Así, Pablo no estaba en contra de hablar en lenguas, y ninguna regulación bíblica tiene la intención de eliminar este fenómeno. De hecho, 1 Corintios 14:39 dice: no impidáis el hablar en lenguas. Otros que no aceptan el hablar en lenguas enseñan que los dones espirituales como las lenguas murieron con los apóstoles. Ellos basan esta falsa enseñanza en un pasaje verdadero donde Pablo escribió que un día la profecía, las lenguas y el conocimiento acabarían. Sin embargo, él no indicó que acabarían después de los apóstoles. Ciertamente, el conocimiento aún no ha acabado. A la verdad,
este pasaje contrasta el presente con el tiempo en que Jesús regrese. Después de que Jesús regrese, no necesitaremos más la profecía, las lenguas o aumentar el conocimiento, pero ese tiempo no ha llegado aún. Aún otros enseñan que no necesitamos estos dones porque ahora tenemos la Biblia y esta es perfecta. Sí, pero es la Biblia la que enseña procurad los dones espirituales. En 1 Corintios 1:7, Pablo declara que los corintios nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que los creyentes de Corinto continuaran en los dones hasta que Jesús vuelva. De la misma manera, necesitamos los dones hasta que Jesús se revele en su segunda venida. Hebreos 2:4 dice que Dios testifica de la salvación con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Jesús dijo a sus seguidores que hablarán nuevas lenguas. A pesar de que no tenemos registro de ningún discípulo hablando en nuevas lenguas antes de Pentecostés, 1 Corintios 14 y otros pasajes de las Escrituras nos dan evidencias de que hablar en nuevas lenguas era común entre los creyentes del Nuevo Testamento. De hecho, era tan común que Pablo tuvo que limitar el uso de las lenguas en las reuniones de adoración. Para resumir, podemos decir con confianza que la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Era la práctica normal de la iglesia primitiva, y no hay indicaciones de que la práctica iba a detenerse antes de la venida de Cristo. Creemos que puede y debe ser la práctica normal de la iglesia hoy día. 7.3 Recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En los inicios del ministerio de Dan Batzer, él estaba dirigiendo una reunión de avivamiento cuando el dueño de una tienda grande de música se acercó a él después del culto. Él preguntó si Dan había visto un nuevo modelo de guitarra que se había hecho muy popular. Cuando Dan indicó que no lo había visto, el dueño le pidió que pasara a visitarlo para que viera esa guitarra. Sabiendo que la guitarra era muy cara y no podía adquirirla, Dan no fue. Más tarde, el pastor de la iglesia preguntó a Dan por qué nunca visitó la tienda de música. Dan le explicó que él no tenía dinero para comprar la guitarra. El pastor dijo, él no quería venderte la guitarra. Él quería darte la guitarra. Dan se perdió una gran oportunidad de recibir un valioso regalo. De manera parecida, nosotros perdemos una gran oportunidad cuando no aceptamos el don del bautismo en el Espíritu Santo. En esta lección, consideraremos cómo pueden los creyentes recibir el bautismo en el Espíritu Santo y cómo esto puede afectar la vida desde ese momento en adelante. La clave de la fe. Primero, debemos aclarar que no hay una fórmula específica para recibir el bautismo en el Espíritu. Cada persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo en diferente manera. Dios sabe y usa nuestra unicidad cuando Él distribuye los dones. Por ejemplo, mientras muchos reciben el bautismo cuando oran en la iglesia, otros lo reciben en la casa o aún en sus vehículos. Un conocido recibió el Espíritu Santo mientras lavaba los platos. Algunas personas lloran en su presencia, mientras otros ríen o están en completo silencio por la presencia sobreabundante de Dios después de hablar en lenguas. Dicho esto, los siguientes pasos no son garantía para recibir el bautismo. Ellos simplemente proporcionan ayuda para hacer más fácil que una persona reciba la llenura del Espíritu. 1. Arrepiéntase de todo pecado conocido. El bautismo en el Espíritu Santo no es para los no creyentes. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a la multitud que se arrepintieran y se bautizaran. Un individuo que busca el bautismo debería alejarse de cualquier pecado conocido y obedecer cualquier mandamiento conocido. Si esta persona no es un creyente, debe ser salvo. Si este creyente no ha sido bautizado en agua, debe ser bautizado. Generalmente, el bautismo en agua es el primer acto de obediencia para un nuevo creyente. Mientras obedecemos lo que Dios ha mandado, nos da confianza cuando oramos. 2. Crea que el don del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Jesús ordenó a sus seguidores que esperaran el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo escribió que necesitamos ser llenos del Espíritu. Pedro dijo que el don era para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Este don es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Además, la experiencia se describe como un don y por lo tanto no es en ninguna manera merecido o ganado. Se recibe por la fe activa y obediente. Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo sobre los que le buscan de verdad y le abren su corazón y lo piden. 3. Pida el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que si pedían, el Padre les daría el Espíritu Santo. Ore algo así en sus propias palabras: Padre, creo que tus promesas son verdaderas. Creo que el don del Espíritu Santo es para mí, hoy. Por fe ya he recibido tu don de la salvación. Ahora, por fe, confío en ti para que en el nombre de Cristo me bautices con el Espíritu Santo. Yo espero que me capacites para hablar en nuevas lenguas. Te abro mi vida y me extiendo por fe para recibir el don del bautismo en el Espíritu. 4. Alabe y adore a Jesucristo. Los 120 discípulos que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés adoraron a Jesucristo y pasaron mucho tiempo alabándole. Alabanzas alegres y una adoración expectante preparan nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo. Hable alabanzas con voz audible, no solamente en su mente. Empiece adorando al Señor por lo que Él es, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Mientras usted entra en la presencia de Dios a través de la adoración, empezará a sentir la presencia del Espíritu Santo en usted y alrededor de usted. No se tensione ni tenga miedo. Usted está a punto de ser tocado por la divinidad y nunca será el mismo. 5. De un paso de fe y reciba. Depende de usted recibir. Cuando alguien le da un regalo, usted no tiene que rogar para que le den ese regalo. Todo lo que tiene que hacer es alcanzarlo y recibir lo ofrecido. Mientras usted recibe, recuerde que usted puede hablar una lengua a la vez. Espere que nuevas palabras vendrán a su mente y a la punta de su lengua. Recuerde que aquellos en el día de Pentecostés no retrocedieron por temor. Ellos dieron un paso de fe y usaron su lengua, labios y voz para hablar lo que el Espíritu les daba. Usted no necesitará ensayar una lengua con anticipación. De igual manera, no permita que nadie le dé las palabras que debe decir. Este es un impostor. Es peligroso que nosotros busquemos una señal en vez de buscar a la persona del Espíritu Santo. Cuando tratamos que la señal suceda, estamos operando en nuestra carne y nos exponemos al engaño. Cuando dependemos en el Espíritu, Él nos ayuda y nos da las palabras. Nuestra tarea es responder en fe a lo que Él nos da. Usted no debe tener miedo de que Dios le avergüence obligándole a hablar en una nueva lengua en público. El Espíritu Santo capacita a un creyente a hablar en una nueva lengua. Pero el Espíritu Santo no obliga a una persona a hablar. Pablo escribió concerniente a otros dones espirituales, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu de Dios nunca forzará a un creyente a hacer nada. Un creyente puede escoger hablar en lenguas o estar en silencio. 7.3.2 El comienzo de una nueva vida en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia tan maravillosa que lamentablemente muchas personas se detienen ahí. Aún así, el mayor propósito del bautismo es tener poder para el ministerio. La experiencia del bautismo no es una meta o una adquisición final, es más bien una puerta para futuras acciones. Para dar una ilustración, había una pequeña villa que fue bendecida con un hermoso manantial que regaba no solo el pueblo, sino a otros que vivían en las faldas de la montaña. Los ancianos del pueblo comenzaron a ofenderse por el beneficio que otros estaban recibiendo de su manantial, así que estos ancianos levantaron una pared y retuvieron toda el agua para ellos. Con el tiempo, este pozo de agua se estancó y el agua murió. Finalmente, los líderes derribaron la pared. Cuando el agua comenzó a bajar por la montaña, el pozo nublado y estancado comenzó a despejarse. Otra vez, se convirtió en una fuente de vida y bendición. Jesús comparó al Espíritu Santo con ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Cuando damos a ese manantial una salida a través del ministerio, permitimos que el Espíritu Santo bendiga a otros así como a nosotros. Cuando no lo hacemos así, tarde o temprano perdemos la bendición de la experiencia.
Cuando Pablo escribió que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, él no hablaba de una experiencia de una sola vez. Si usted llena una taza con agua y la coloca en una repisa, la taza estará llena de agua temporalmente. Sin embargo, después de un tiempo, el agua se habrá evaporado y la taza estará vacía. Esta taza tendrá que ser llena otra vez. Del mismo modo, tenemos que llenar nuestro tanque espiritual diariamente. Nos mantenemos llenos del Espíritu si cada día cedemos a su voluntad y oramos en nuestra nueva lengua. Usar nuestra nueva lengua de oración nos ayudará a mantener las lenguas vivas y seguir creciendo espiritualmente. Usted también encontrará una nueva unción cuando testifique o ministre a otros. Ser lleno del Espíritu Santo puede ayudarnos a interceder por otros. Uno de los beneficios de las lenguas es que pueden proveer un paso adelante hacia otros dones espirituales. Orar en lenguas nos enseña a reconocer la voz del Espíritu Santo. Mientras aprendemos a colaborar con el Espíritu, se vuelve más fácil ministrar en los dones espirituales como un mensaje en lenguas, interpretación o profecía. Además, orar en lenguas puede servir de señal para los no creyentes. Cuando ellos escuchan las lenguas, reconocen que algo sobrenatural está sucediendo. Si usted estuviera sentado en el asiento de un copiloto de un aeroplano, notaría un juego duplicado de controles que usan los pilotos. ¿Cuán tonto sería si usted tratara de tomar el control del avión? Este concepto ilustra claramente la vida en el Espíritu. Mientras permitimos que Él controle nuestra vida, estamos en manos seguras. Cuando estamos llenos del Espíritu, sabemos que Él está con nosotros en todo lugar. Pero tenemos que dejarle dirigir nuestro curso. El libro de los Hechos revela que los apóstoles experimentaron el poder continuo y la unción en su ministerio porque ellos fueron continuamente dirigidos y llenos de poder por el Espíritu. Podemos exhibir el poder divino para el ministerio en nuestra vida, pero solo cuando estamos llenos del Espíritu y andamos en él.